debería, creo que preguntarte qué efectos. Ya está. Ya A ver. estamos. Ya. Bien, hoy es lunes 11 de abril del 2022, a las 8 de la noche. Estamos con David Flores Ora, quien es curador, crítico de arte e historiador del arte también, además de gestor cultural, para hablar acerca de las conexiones entre el terruqueo, la censura artística, la producción artística también, sobre el periodo de violencia política peruana en el marco del proyecto que estamos elaborando con APRODE sobre el terruqueo. Gracias por estar aquí, David. Quisiera comenzar remitiéndome a esta exposición que tú curaste en el año 2012, que se llamaba Vigilar y Castigar, breve historia de la censura del arte en el Perú. En esa exposición tú hacías un repaso, una suerte de antología, ¿no? Por algunas de las principales obras visuales, es cierto, principalmente, que habían sido censuradas en el país. Y creo que llegabas hasta el 2010, si no me equivoco, por eso fue en 2012. 10 años después, eh, ¿cómo ves tú el panorama de las obras censuradas? Recuerdo que además en esta muestra, ¿no? En muchas de las obras que habían sido censuradas eran porque tocaban abiertamente temas sobre el conflicto armado interno, ¿no? Sí, Sobre así es. la violencia política, ¿no? Así es. Eh, ¿Cuánto más habría que añadir después de 10 años? ¿Qué podrías decirnos de esta nueva década en la que si hiciéramos un Vigilar y Castigar 2, se añadiría? Me gustaría comenzar con eso, quizá para entrarnos en la conversación. Bueno, gracias por la convocatoria, por esa reunión. 10 años después de esa exposición que has mencionado perfectamente, yo creo que es nunca más válido la cita que se le atribuye a la artista Susana Torres. Ella tiene una cita que dice, en el Perú hasta la censura es mediocre. Hemos visto casos donde la censura ha sido como una especie de fantasma. Obviamente estoy haciendo una alusión a lo que se decía del manifiesto comunista cuando hablaban de un fantasma recorre Europa. Podemos hablar de eso, que en el Perú un fantasma recorre el Perú y es el fantasma de la censura. Eh, Abiertamente y periódicamente siempre aparece un caso de censura. Es más, en estos días se está viviendo el Censurado Film Festival, que también desde otro ámbito, que desde el ámbito ya del audiovisual, Claro. recorre, registra todos estos casos de censura. Lo mío, obviamente, por mi filiación académica, por mi formación, ha estado más vinculado a las artes visuales. Pero yo recuerdo que en el texto o en alguna entrevista de época hablaba de la historia inacabada. Claro, es una historia inacabada desde el inicio. O sea, ¿en qué momento tú puedes contar el inicio de la censura en el Perú? ¿Y en qué momento podrías terminarla? Sí, yo me quedaría con eso, con la cita de Susana Torres de que en el Perú la censura es mediocre, hasta eso es mediocre, y el concepto de historia inacabada, lo digo como historiador, ¿no? El hecho que imposible rastrear todos los casos de censura que microcensura, y algo que, por ejemplo, yo no tomé mucho en consideración en ese momento y que cada vez lo he visto, lo he vivido incluso, ya en el ámbito tan íntimo como lo personal, que es la autocensura. En estos casos que hablé en la exposición no se menciona algo tan presente en la actividad artística que es la autocensura. Entonces, esa historia inacabada hace que por momentos sea pues un desafío en extremo peligroso, ¿no? Hablar de la censura en el Perú, entonces, es eso, ¿no? Eso es una historia en desarrollo, en proceso, este, con estos grados de este carácter miserable que mencionaba Susana Torres, de mediocre, y todo eso atraviesa el manto de la autocensura, ¿no? O sea,
cuando no hay una censura real, o sea, visible, hay una censura mediática, ¿no? O sea, no te censuran el objeto artístico, te pueden censurar mediáticamente, desde el punto de vista del juicio popular, el juicio mediático. Cuando no hay eso, hay una censura subalterna, ¿ya? Algo que no es tan fácil de percibir, pero está ocurriendo, o ocurrió, o ocurre. Y cuando ya no hay todo eso, hay una autocensura, que tiene que ver mucho con lo difícil. La vida para los que trabajamos en artes visuales es generalmente muy difícil, porque son muy poquísimos los espacios de trabajo, de vivir, de subsistencia, de exponer, de exponerse. Y frente a esa carencia de espacios, obviamente acá es una alusión a lo institucional, lo único que queda es controlar tu discurso, ¿no? Guión, autocensurarse. Bien, bien. Varias cosas que has dicho que me parecen potentes e interesantes, que en un toque vamos a regresar a ellas. Pero quizá lo más inmediato es esto que dices primero, ¿no? Aludiendo a Susana Torres, la idea de la mediocridad en la censura, ¿no? Pienso en Donaire, Sí. con peluca yendo al LUN para acusar la muestra de apología al terrorismo. Pienso Ujú. también en esa la portada, ¿no? De Correo diciendo que el retablo de Exposición Sá, que la tabla es senderista, antigua. Exacto, claro. ¿no? Ajá. Exposición prosenderista, ¿no? La mediocridad de sus acusaciones, fácilmente Sí, rebatibles, sí, pero acusaciones, al fin y al cabo, que terminan siendo, que terminan hostigando, que terminan violentando, agrediendo, sí. estigmatizando, ¿no? Y sobre todo teniendo efecto, ¿no? O sea, a Ujú. pesar de esa mediocridad con la que señalan, ¿no? Y, a pesar de ello, tiene una resonancia poderosa, ¿no? Que Sí, genera así es. reflexión, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué crees que a pesar de es cierto, hay una censura mediocre, pero es Ujú. una censura mediocre con poder, Sí, con claro. poder de Vivimos difusión, pues, de legitimidad. vivimos obviamente en la época de los medios, ¿no? Y definitivamente, o sea, verlo, por ejemplo, a Donaire acusando a una persona que yo aprecio mucho como Gabriela Guren, terrorista, con peluca fue realmente decadente. Yo no encuentro otra palabra. Además, utilizando términos tan bajos como que la persona a quien él acusaba era, sus palabras son así de literales, ¿ah? Lesbiana, terrorista y con sobrepeso. Sí, así Entonces, es. eso es innombrable, o sea, realmente me da asco hasta haberlo dicho en las palabras que él ha utilizado, ¿no? Pero ese es el nivel, lamentablemente, en un espacio cultural que seguramente también es del mismo nivel, o sea, un nivel subalterno, casi de alcantarilla, donde, o sea, el nivel cultural en este vínculo de lo que forma parte del espectro noticioso. Estamos hablando del espectro noticioso. ¿A qué convertimos? ¿No? O sea, quizás aquí coincidimos porque acá, quizás en esta reunión estamos de por medio, gente vinculada a las artes visuales, pero también gente vinculada a las comunicaciones. ¿A qué entendemos como el espectro noticioso? ¿Qué es como tenía un amigo que trabajó en un medio y le contaba algunas cosas y me decía, pero me hubieras llamado, eso también es una noticia, me dice. Entonces, ¿a qué consideramos una noticia? Entonces, definitivamente, siendo decadentes, siendo mediocres, estas censuras, que contrariamente a lo que supuestamente el censurador busca, que es acallar, silenciar, invisibilizar un punto de vista o crítico o medianamente crítico, o si no es ni crítico ni medianamente crítico, por lo menos es algo que discrepa con un punto de vista. Contrariamente a ese efecto, lo que hace es evidenciar más el trabajo censurado. O sea, hasta en eso, hasta en lo... He pasado a hablar de la forma al fondo, o sea, perdón, del fondo a la forma. De forma. Ajá, el hecho de que busques, uno, que no entiendas de que muchas veces las operaciones culturales en las que trabajamos están vinculadas a los símbolos.
Nosotros trabajamos desde lo simbólico, trabajamos con imágenes, ¿no? Y obviamente lo simbólico, desde el punto de vista de el análisis de la imagen, tiene múltiples interpretaciones. Entonces significa claramente que no hay un solo registro, no hay una sola verdad y no sé, no hay un solo discurso a partir de una imagen, ¿ya? No comprendes eso. Y luego no comprendes que el hecho que lo que buscas invisibilizar, al ocurrir un caso de censura, se visibiliza. Tiene la respuesta contraria. Así es, ¿no? Se genera un efecto contrario. Eso está muy vinculado al morbo de por medio que existe en la escena. Lo digo esto, o sea, bueno, no, sí siendo crítico a la escena en la cual pertenezco, por supuesto, pero también dejando bien en claro de que, bueno, los que trabajamos en artes visuales sabemos que gran parte de la escena es prácticamente un serpentario, ¿no? Tienes que destruir al otro para surgir. Entonces, en estos contextos y luego de un conflicto armado interno, donde yo seguramente y tú y quienes estamos en esta reunión, que somos más o menos de la misma generación, hemos nacido en un contexto de conflicto armado interno, hemos nacido entre el 80 y 2000. Entonces, esa forma de represión es parte, si no abiertamente, inconscientemente, ese tipo de represión forma parte de las operaciones, por lo menos de comunicación, en la que hemos vivido. Bueno, yo soy de San Marcos, creo que Osvaldo, tú también eres de San Marcos. Sí, claro. Y si hay algo que justamente desactivó Fujimori durante todos los 90s, en San Marcos son los organismos de representatividad. No había representación universitaria, estudiantil. Entonces, esto generó pues que existe un individualismo de por medio alucinante, ¿no? No había un espíritu colectivo ni de bien común, o sea, ya esto que te estoy hablando es como, no sé, lanzar un cohete a la luna, ¿no? Pero entonces, en estos contextos, pues, de absoluta individualismo, de la pérdida de la ilusión como la canción, todo lo que era medianamente, repito, medianamente crítico o abiertamente crítico, o al menos era un punto de discrepancia, era anulado. ¿Y cómo es anulado? Con mecanismos de censura torpes, absurdas, miserables, mediocres, como decía Susana Torres. Sin ir lejos, en San Marcos tuvimos durante algunos años el mural de Herbert Rodríguez en una pared colindante de la Biblioteca de Letras, que era un mural hecho sobre un propio mural del MRTA, tengo entendido. El MRTA, esa parte no la tengo ahora mismo claro si fue en el MRTA Sendero, pero bueno, él hizo un mural encima que decía que es el mural Arte Vida, ¿no? Que en resumen decía yo, una apuesta por la vida, ¿no? Fue Herbert Rodríguez en ese momento tildado de loco, tildado de, no sé, un orate completo. Las censuras se dan pues en todos los sentidos, desde todos los puntos de vista, y es una manera pues yo creo que es una manera de causar caos, ¿no? Frente a un hecho, una evidenciación de verdad, una forma de desviar los flujos mediáticos es generando caos. Y en gran parte de eso, o sea, junto con el hecho de que el censurado adquiere protagonismo, que lo que quiere es, lo que quiere silenciar se vuelve mucho más mediático, o sea, independientemente de eso, sí es cierto que en todos los casos se genera un escenario de caos. Y esa censura que mencionaste, dentro de todo, que no fueron todos los casos de censura, había un escenario de caos de por medio en las operaciones o en los hechos que se vivieron, que se registraron en esa muestra. 10 años después, y yo creo que, bueno, no, nada ha cambiado, hasta poder decir que las cosas han empeorado, porque ahora yo siento de que
la autocensura es una forma donde tú ya aceptas, ¿no? Que algunos discursos pueden ser editados. Los que hemos trabajado en medios sabemos que algunos de tus discursos pueden ser editados o que hay cosas que son políticamente no convenientes, qué sé yo, ¿no? La autocensura de por medio, asumida, o sea, ya lo peligroso es cuando algo ya lo asumes, o sea, ya sabes que es así, ya ni siquiera te cuestionas que por qué tendría que ser así, sino que ya asumes, está como instalado. Si yo lo volviera a hacer la exposición, pondría breve historia de la censura y la autocensura en el arte peruano, ¿no? Ese sería como el postfacio o lo que añadiría 10 años después. Bien. Justo este posfacio que señalas, ¿no? O sea, estos 10 años después, dan cuenta de esta quizá, de ese encapsulamiento, no puede ser el término exacto, de este encorsetamiento, ¿no? De este arrinconamiento, quizá, de el arte sobre la violencia política, ¿no? No solo los dos casos que te mencionaba, La Cautiva, la obra de teatro La Cautiva, la película Salvador del Solar, algo con La Última Tarde también, la película de Calero. Cada vez hay, desde la hegemonía discursiva que el fujimorismo ostenta, ¿no? Intentos por clausurar, por cerrar, por anular, a partir del estigma, ¿no? De señalamiento de apología al terrorismo, ¿no? Que se hace sobre las obras, un intento por silenciarlas, ¿no? Eh, ¿Cuál crees que es la posible contraofensiva? ¿No? O sea, existe, el panorama es tan sombrío, no queda alguna respuesta desde la activación de sentidos que se plantea desde la producción artística para establecer una contraofensiva frente a esta maquinaria tan efectiva de silenciamiento, de normalización de la censura, que ya se vuelve autocensura incluso, como dices? Vaya, qué difícil. Sí, ciertamente difícil porque, por ejemplo, cuando yo te hablo de términos como CAI, conflicto armado interno, es un término que hasta está judicializado. No estoy diciendo la guerra civil entre Sendero Luminoso y el Estado peruano. Que bueno, para efectos, o sea, podríamos discutir si de verdad el término es válido, ¿no? Podríamos discutir a un buen rato. Sin embargo, el término CAI, conflicto armado interno, es un término que es utilizado por la Comisión de la Verdad, es un término, incluso en los expedientes judiciales que se utiliza, es un término, digamos que la historia oficial utiliza el término, ¿no? Ujú. Se habla de un conflicto, habla obviamente de partes que están en conflicto. Ya, hablar sobre la realidad, sobre los términos, o sea, hablar, por ejemplo, sobre Fujimori y los 9 estudiantes de la Cantuta, o sea, son casos judicializados. Sin embargo, la estructura cultural sigue o mantiene que hablar de esto o hacer un arte que cuestiona este momento o que alude a este momento, todavía es un arte panfletario. Y el término panfletario tiene una carga peyorativa muy grande. Es como, no sé, pues, artesano, ¿no? O sea, claro, para algunos muy bien, pero otros lo utilizan como un término despectivo. Para alguien no decirle artista popular o artista simplemente, artesano, ¿no? Entonces, cuando en la escena es, no, es que eso es un panfletario, ¿no? Panfletario lo asocian pues a la cara de Fujimori y Montesinos, ya está, ¿no? Sin embargo, hay toda una producción artística que cada año se ve menos en el Perú, porque justamente, escucha, disculpa que lo tengo que decir, ¿eh? Gran parte del arte peruano se mueve por el mercado. Si no es todo, todo el arte peruano se mueve por el mercado, es decir, por compradores, entiéndase coleccionistas, que se vinculan con comités de adquisiciones, con galerías y museos.
estos comités de adquisiciones, estos coleccionistas, tienen justamente la mayoría, no todos, una visión del arte que apuesta pues a una producción dentro de una mirada internacional. Y en esa mirada internacional, claramente no hay espacio para un arte de ofensiva o para una visión contraria a eso. Poco a poco se vienen aceptando en esto, lo que te acabo de decir, que es el mercado del arte. O sea, dividamos que existe, recordemos que existe el arte y el mundo del arte, ¿ya? Yo creo ahora cada vez más que nunca que es son dos cosas distintas, ¿no? O sea, el arte, que puede ser esto, ¿ya? Un objeto escultórico de Alice Wagner, que es La leche y gloria de los héroes, o esta escultura de Susana Torres, que es Ima Sumac, pero como cabeza trofeo, cabeza clava, ya. Eso podemos hablar que es el arte, el objeto artístico como tal. Plagado de símbolos, plagado de lecturas, que para ti puede representar algo, para mí otra cosa, podemos discrepar, estar de acuerdo, etc. Y otra cosa es el mundo del arte, cuando yo te digo que esto, por ejemplo, lo compré en una galería de arte, yo soy el tercer comprador, lo compré en una subasta que organizó esa, estoy poniendo casos ficticios, obviamente, ¿no? En una subasta que fue organizada por un museo X, previo a una cena lujosa en el hotel más importante de alguna ciudad, y bueno, y esa pieza la compré porque tal curador o tal coleccionista me dijo, esa es la pieza que tienes que comprar. O sea, son, ¿no? El objeto y el contexto. Entonces, el arte y el mundo del arte. Entonces, gran parte de justamente estas operaciones, estas dinámicas que te estoy diciendo, si no es todas, tienen que ver con el comercio artístico, con el dinero. Así de simple. Y el dinero determina muchas veces lo políticamente correcto, lo que está, las tendencias artísticas, lo que está de moda, lo que el coleccionista desea comprar. Entonces, si hablamos de una contraofensiva, es un poco difícil, al menos en el Perú, que se valore un arte hecho en un contexto donde las cosas quemaban. Cosa que no pasa en el extranjero. Hace poco, sobre todo, museos de España han tenido la fortuna y el interés en comprar arte de los 80s. Han comprado obra de Herbert Rodríguez. Ahora mismo Herbert Rodríguez está participando como representante del Perú en el pabellón peruano en la Bienal de Venecia. Entonces es llevar a Venecia, al evento de artes visuales más importante del mundo, producción artística totalmente crítica, un arte político, ni siquiera hecho en este año, hecho en estas épocas, hecho en los 80s, cuando las cosas quemaban. Entonces, la contraofensiva quizás sería entender el valor histórico que significa estas obras de arte o estas dinámicas, experiencias, y posicionar esto por lo menos en un contexto internacional. Esto para mí sería como una contraofensiva. O sea, el grupo Huayco, ¿no? Es el famoso grupo que, por ejemplo, a todos nos viene a la mente la Sarita Colonia hecha con latas de leche de gloria. Es una pieza que tranquilamente, o bueno, la pieza no existe, pero es un registro que perfectamente podría estar en el MoMA, en los museos más importantes, en la Tate, en las galerías más importantes, museos más importantes del mundo, dada su relevancia para el arte latinoamericano. Todavía nuestros coleccionistas no se han tomado esos riesgos de pensar, de promover un arte peruano que sea crítico y que se pueda valorar lo que ha significado para el contexto del arte, ya ni siquiera peruano, latinoamericano, ¿no? En resumen eso, la contraofensiva sería pensar en nuevos escenarios, pensar en lo internacional,
y pensar en nuevas formas de evidenciar el arte peruano, que es muy importante. En la región el arte peruano es muy importante. Pienso en esa frase de Mariátegui, que a su vez es el mimo, ay, no recuerdo el nombre de este mimo, que la Plaza San Martín, ¿no? Esta idea de la burguesía quiere del artista un arte Sí, ajá, que corteje y adule su gusto mediocre, ¿no? Y este gusto sí, mediocre así es es. un gusto eh, apolítico, ¿no? Sí, Es un gusto decorativo, ¿no? decorativo. Imagínate algo para una casa, ¿no? O sea, no es prejuicio mío, ¿no? Estoy repitiendo lo que un amigo arquitecto me dice, ¿no? Lo de las casas de playa, ¿no? Entonces, ese contexto, ¿no? Para decorar, ese concepto para decorar casas de playa, claro, y es el gusto, pues, apolítico, mediocre, ¿no? Pero Eh, también a nivel institucional, ¿no? Yo no conozco mucho del asunto, pero por ejemplo, el LUN, las muestras que se permiten, lo que pasó en el LUN con resistencia visual, por ejemplo, ¿no? O sí, sea, incluso súper claudicante y temerosos, ¿no? Atemorizado, más que temeroso, atemorizado, ¿no? sí. Por el bozarrón del fujimorismo diciendo cerrucos, cerrucos, ¿no? Y no sé si el MAL incluso ha comprado colección o ha adquirido recientemente colección en esa línea, ¿no? O sea, es incluso una respuesta o una forma que ya está incluso en las instituciones, ¿no? Sí, O que así quizá es. ha comenzado ahí, de ahí se ha irradiado hacia los propios artistas. Es un poco difícil porque, por ejemplo, el LUM es el espacio eh, idóneo, simbólico, es el espacio neto este, para hablar justamente de arte y política y arte durante el CAI, durante el conflicto armado interno. Sin embargo, la institucionalidad estatal, o sea, ¿de qué forma tú puedes, tenemos claro, y eso es un hecho evidentemente histórico, que gran parte de los perpetradores, o sea, uno de los perpetradores en el conflicto armado interno es el Estado. Tanto así que existe una placa, no tengo foto de eso, me estoy recordando que debo tener, hay una placa en una de las escaleras del LUN donde el Estado literalmente pide disculpas y donde dice nunca más el Estado dejará a sus hijos desprotegidos o Mm. algo así, ¿no? Entonces, el propio Estado reconoce esta participación y el LUN es el espacio idóneo para hablar de esto. Qué difícil es hacer exposiciones, proyectos que cuestionan al Estado dentro del Estado. Lo creo mucho en esto. Yo tengo una posición con respecto a la censura, o sea, yo he sido pues director de galería, curador, o sea, director de sala, coordinador de exposiciones, y mi meta siempre era, o sea, si hay algo donde he intentado hasta ahora, o sea, porque hablamos dentro de 10 años y me dices qué pasó, ¿no? Pero he intentado hasta el momento siempre estar, o sea, siempre defender la posición del artista. Si yo soy curador, coordinador de exposición, se supone que si te invito a ti y tienes una obra pues altamente política, que puede despertar pasiones, yo ya sé dónde me estoy metiendo, ya sé a quién estoy invitando, ya sé lo que tú podrías hacer, y tengo que asumir eso. Lo que me parece pues una de las formas de destruir a la escena es que el que está a cargo de la institución termine boicoteando el trabajo de los artistas. Que eso es lo que básicamente muchas veces ha pasado. Algún irresponsable ha invitado a un artista, no se ha tomado el tiempo de conocer, por ejemplo, te lo digo con toda sinceridad acá, uno cuando invita a un artista a una exposición, para mí la dinámica implica ir a visitarlo su taller, ir a comer con él, revisar cuál va a ser, cuáles son las piezas que van a estar, llegar a un punto donde estemos de acuerdo. ¿No? Donde digo, ok, estamos de acuerdo, estas son las piezas y listo, ¿no? Entonces, ahí se supone de que dentro de este grado de profesionalismo no deberían haber sorpresas de la institución, que por ejemplo la institución te diga, te voy a hacer un catálogo y después te diga, no, ya no te lo hago, o sea, como cosas que serían poco serias, así como que el artista te cambie toda la disposición, todas las obras que se iban a presentar, ¿ok? Entonces se supone que hay un trabajo previo. Tú no eres el carcelero de 4 paredes y ya, que cuelguen. O sea, tu chamba no es colgar cuadros, es generar un proyecto.
Entonces, a mí me parece de última, o sea, estoy tratando de recordar que al menos conmigo no ha pasado, pero que tú invites a alguien y luego lo desinvites. Eh, o que luego, no sé, por salvar tu puesto, eh, se puedan generar algunas vulneraciones, ¿no? Eh, Quizás lo más cerca que estuve a eso fue justamente en esa exposición, en Vigilar y Castigar. Es que fue una exposición donde tú literalmente estás cortando como la zanahoria con, no sé, con la aguja la más filúa de todas y es muy difícil que no te cortes cuando estás hablando de un tema de ese tipo, ¿no? Eh, sí, eso es lo que lo que podría decirte, ¿no? Sí, sí, a propósito de eso, pensaba mucho en cómo hay unas censuras legítimas, perdón, censuras ilegítimas, ¿no? Ilegítimas, frente a las cuales, no sé, el sector artístico, cultural, académico, salta, ¿no? Dice, "Oh, ¿cómo es posible? ¿No? Las tales Walloon, no sé cuánto". Pero hay también una censura que podríamos señalar como incluso legítima. Pienso, por ejemplo, en esta exposición de Marielena Moyano, perdón, eh, no, estoy olvidando el nombre de la camarada Miriam, Ujú, eh, con las presas senderistas que hicieron, donde y se ujú. apareció Resi. Sí, eh, sí, sí, sí. y claro, creo que los cuadros fueron intervenidos, se los llevaron a la Diricote, ¿no? Sí. O el propio Museo de la Diricote, ¿no? Que Ujú, no es fácil de acceder, hay muchos cuadros ujú, que son abiertamente propaganda de senderos, ¿no? sí, Pero que tienen la forma sí, sí. artística, ¿no? Ujú, Eh, incluso en ese caso hay que respetar como dices tú, la independencia o el sentido artístico de la obra, o cómo ves tú ese punto en relación a estas obras, está muy mal que las censuren, bueno, estas obras por ser terroristas, bueno, sí está bien que las censuren. ujú. Ok, bueno, obviamente con quien hablas soy lo más lejano que te puedas imaginar a Sendero Luminoso. Yo soy de Obviamente. soy de las personas que lo consideran un grupo terrorista, y a ellos eh, una, o sea, fue una dinámica demencial. Dicho esto, yo he tenido la oportunidad de visitar la DIRCOTE como parte de una investigación. He visitado el Museo de la DIRCOTE, he tenido acceso gracias al propio apoyo de la Policía Nacional del Perú que me brindó las facilidades de conocer este museo. Claramente son objetos culturales. Existen tesis, por ejemplo, Humberto Sarmiento hizo una tesis en historia en la Facultad de Ciencias Sociales en San Marcos, justamente sobre el arte de Sendero Luminoso, así como existe pues arte de el pacto israelita del nuevo o sea, los israelitas, y en ese sentido, obviamente, lo que atesora el Museo de la Dircote es claramente una propaganda senderista. Creo que en eso no hay, yo al menos yo no tengo discusión, pero hay objetos artísticos de por medio que pienso, eso de alguna forma deberías estar o ser de acceso al público. O sea, creo que por algo se ha tenido el criterio de no, tienen un trato diferenciado. ¿Ya? Yo no conozco, esa vez el mayor a cargo me decían de que existe un lugar en la DIRCOTE donde están guardadas lo que es evidencias, ¿no? Evidencias, como una sala de evidencias. Esto, lo que él me enseñaba, también son evidencias, pero aquí lo tenemos, es otro tratamiento. Claramente la policía, sin ser experto en el tema, ha considerado que las obras de arte, y hay de todos, hay de pinturas, retablos, he visto grabados, he visto tallas en madera, esculturas hasta en alabastro andino, o sea, esta piedra de Huamanga, del presidente Gonzalo, etc. Todos con un discurso monócromo, es decir, todas, obviamente, la exaltación de la figura, muchas de ellas, imitaciones o burdas imitaciones de, no sé, propaganda rusa del siglo XIX, o propaganda checoslovaca de inicios del siglo XX. Es decir,
no vi cosas como de mucha factura artística. Sin embargo, cuenta una historia que me parece importante, que es el arte, ¿no? O sea, el arte, acá me tomaría ese punto aparte, ¿no? ¿Qué es el arte o para qué sirve? Una de las tantas cosas, para no andar en el tema, es el factor de la comunicación, ¿no? El arte puede servir para comunicar muchas cosas. Entonces, aquí, al ver el Museo de la Dircote, tú puedes ver de que claramente Sendero utilizó artistas, utilizó objetos artísticos para comunicar un ideario, un pensamiento claro que es totalmente redencionista, místico a partir de una persona, ¿no? Es una especie de religión, pero encausada en el presidente Gonzalo. Y para mí esto merece, pues, todos los análisis, toda la, toda la difusión posible, ¿no? O sea, me quedaría con el hecho que la propia Dircote, en el edificio ahí esto que es, esto es Alfonso Ugarte con la Avenida España, en la propia Avenida España, en uno de sus pisos está, en uno de los pisos, o sea, tú te abren la puerta, o sea, está con llave y te hacen ver, prenden las luces, ¿no? O sea, tiene un tratamiento especial porque la policía, como repito, sin ser especialistas en el tema, lo consideran eh, una parte diferenciada de lo que es, de lo que han sido las capturas o las evidencias, ¿no? Todo obviamente está con su código, con no sé, un código que te remite a una intervención, una fecha, un historial, un prontuario, ¿no? Pero eso denota de que, bueno, que la historia, pues, se puede contar también desde múltiples objetos, ¿no? Desde múltiples soportes podemos contar la historia, ¿no? Sí, sí, en definitiva, en definitiva. Eh, Quizá también O tiene sea, que ver con... Osvaldo, disculpa, Sí, o sea, yo por ejemplo lo vi esto, cuando lo visité con unos amigos, al menos yo no sentí pues claramente esa exaltación a nada, lo que sentí era que locos, o sea, qué nivel de fanatismo que se podía llegar, claro, eh, claro. ¿no? Nivel de fanatismo, o sea, era, siendo obviamente, pues, no habiendo un dios de por medio, pero Miguel Guzmán era el dios, ¿no? O sea, habían como, no sé, pues, caminos oscuros donde al final estaba la mano de Ismael Guzmán, o sea, cosas así, pero lo Sí, sí, casas, de verdad, lo ¿no? imagino, claro, claro. O Lo sea, casas. claro, y coincido contigo y entiendo lo que apuntas, ¿no? O sea, en cuanto a la forma o al fondo de estas Ujú. producciones artísticas, de estos objetos culturales, ¿no? Pero mi Sí. pregunta iba más que nada a la idea del circuito o al circuito que recorre la obra, ¿no? Ujú. Es Eh, que todavía es muy sensible este ya, tema, ajá, que tú ujú. pongas, que tú hagas un museo, ¿no? Con las obras de arte de Sendero Luminoso, o sea, vaya, va a despertar, eh, es muy sensible el tema todavía. Sí, me imagino. En historia decimos que necesitas distancia histórica, muchas veces para tú ver las cosas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, presencié un atentado muy cerca que era el del Hotel Crillon. En realidad yo pasé toda mi niñez y mi adolescencia a pocas cuadras y todavía, no sé, o sea, cuando recuerdo algo sobre el Hotel Crillon o paso por el hotel, todavía me remite eso, ¿no? A los vidrios tirados. Bueno, por más que no, yo no, felizmente no tuve algún familiar cercano que haya muerto ahí, pero eh, obviamente me pongo en el lado de una persona que es afectada, ¿no? Por el accionar de Sendero Luminoso del MRTA, que tú pongas eso, como te he dicho, el arte se entiende a múltiples lecturas. ¿Qué podrías tú entender, sentir, no? O sea, hablamos pues de como decía Ponciano del Pino, en una entrevista que le hice en prensa, o sea, la reconciliación aspiramos, ¿no? A la reconciliación, aspiramos, ¿no? Es un ideal, ¿no? Pero concepto como tal o algo establecido, instalado, no estamos todavía a este nivel, ¿no? Entonces, hablar pues de conflicto armado interno, tanto de un lado, que tú te vayas a lo más extremo, que es la producción de Sendero Luminoso, o que te vayas a una producción de artistas como Herbert Rodríguez, Alfredo Márquez, no sé, Coco Bedoya, que vivieron en los 80s y que su arte era totalmente combativo, confrontacional, es referir
referir momentos o remitirte a momentos que todavía forman parte del inconsciente colectivo de gran parte de nosotros, ¿no? Sí, Eh, completamente de acuerdo. Incluso, y pensaba también cómo ni siquiera, o sea, obviamente al decir arte senderista, ¿no? Ujú, O sea, no solo el escándalo que puede generar por las víctimas que sean afectadas y en general por los crímenes desatados, sino porque también se le da esta etiqueta y esta connotación de artístico, ¿no? De producción ujú, artística, ¿no? claro. Pero también pensaba en cómo ni siquiera es, o sea, obviamente llegar a eso es un imposible, eso es muy sensible, la sociedad no está preparada para eso, esa distancia, Ujú, como dices tú, ¿no? Con el tiempo, se pueda alguna vez hacer una suerte de muestra pública de lo que hay en ese museo de Adricote. Pero ni siquiera tampoco estamos en el nivel de, por ejemplo, los museos sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde ujú, muestran las botas de los nazis, donde muestran las fotografías familiares ujú, del comandante general del campo de concentración, donde muestran ujú. los uniformes, ¿no? Entonces tú vas al Museo de Auschwitz y encuentras la cámara de gas, Sí, claro, encuentras claro. los cerros con la ropa, o sea, hay allí un intento por no ocultar Sí, al actor armado del conflicto, ¿no? Eso aquí, ni siquiera eso hay aquí, ¿no? Aquí más bien claro. la narrativa se ha centrado mucho en la víctima, por Ujú, ejemplo, pienso en la muestra de Lund, ¿no? El roponcito del niño descubierto no recuerdo si es Lucanamarca, sí, 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 ¿no? o El sí, o roponcito, Lollada, uno de ellos o sí, es. Ajá, uno de los casos emblemáticos que ahí se cuentan, ¿no? ajá, Creo que es Lollada, de hecho. No está el sí, roponcito, ¿no? sí, Que aparece allí, ¿no? O creo que también hay algo parecido con respecto de Churajay, ¿no? sí. Eso sí se muestra, ¿no? Pero Ujú, sería un impensable mostrar, no en el sentido ni siquiera glorificante, ¿no? O sea, ujú, para nada, sino en el sentido de, miren, este era el estilo de propaganda de Sendero, ¿no? O sea, ujú. eso que tú has contado, ¿no? Abimel al Sí, fondo, con la mano, sí, conduciendo el camino, ¿no? Eso en rojo y el sol sí, sí, atrás, sí. esas clásicas Así representaciones es, senderistas, ¿no? así es, así es. Ni siquiera como modo ni siquiera como modo educativo, ¿no? Así es. Así se expresaba Sendero, así comunicaba su discurso, así calaba eso en la población de la época, ¿no? Ni Ujú. siquiera a ese nivel se puede aspirar, ¿no? En el Claro, momento no, actual. no, no, no estamos preparados, pues, para eso. O Ujú. sea, la sociedad como tal, ¿te imaginas los reportajes que habrían en televisión? O sea, por más que tú pongas, no sé, exposición senderista, ¿no? Lo podrías titular así, ¿no? O exposición terrorista. Pero, como tú dices, o sea, el hecho que tú lo eleves, no lo eleves, ¿ah? Entre comillas, bien entre comillas, lo eleves a la condición de artista, ya va a generar ahí la... Hay gente que decir, ¿cómo eso no es arte? Eso es basura, eso es instrumentos de, no sé, eso deberían quemarlo. Apología, dirían, ¿no? Directamente, eso es Apología, apología. ¿no? Claro, o sea, Sí. bueno, entiendo que el código, no sé, abogado, entiendo que el código civil intenta hacer como una definición sobre lo que es apología. Sin embargo, en ese contexto de lo que es apología, muchas cosas han caído, o sea, muchas cosas es como una manera fácil de etiquetar, muchas, o sea, está la subjetividad por medio, ¿no? Alrededor de lo que es la apología, ¿no? Sí, sí, sí. Impensable, ¿no? Impensable que se haga una exposición de este tipo, como lo que muestras en Auschwitz no Hiroshima, sé, ¿no? claro, o sin ir lejos, o sea, existe un museo en Santiago de Chile que es el Museo Salvador El lugar de la Allende. memoria. Claro, el lugar Ajá. de la memoria, el Museo Salvador Allende, que es un museo claramente que registra con obras de arte, con registros lo que pasó durante 1973, ¿no? Durante la toma de poder de Pinochet, ¿no? Entonces, no, en nuestra sociedad pienso que todavía eh, no sé, o sea, existe mucha sensibilidad por medio, ¿no? Claro, claro, claro. Alrededor del tema, ¿no? Bien, Eh, bien. Creo que tenemos ahí ya bastante información, también estamos ya justo al borde del sí, tiempo. sí. Solo una Eh, cosita que sí, quería sí, decirte claro, claro. de que definitivamente la censura, o sea, recordemos que los ejes, o sea, al menos en esa exposición y lo que luego yo he ido investigando es que obviamente gran parte de esta censura, de entender la censura, está lo político de por medio. Y Ujú. gran parte de entender lo político por medio, o sea, yo entiendo que lo político es todo, lo político es hasta esta conversación que estamos teniendo tú y yo, pero lo político como se entiende
o lo que se busca entender como un arte político, ha generado las mayores censuras o protocensuras o autocensuras que nos podamos imaginar. Pero también está el tema religioso de por medio. Aquí pondría el ejemplo desde Cristina Planas con los santos desnudos, que fue parte de una exposición, o Carlos Enrique Polanco cuando pone los 3 pilares de la iglesia, y uno de esos pilares es Sarita Colonia, santa no reconocida por la Iglesia Católica. Lo sexual de por medio, ¿no? O sea, entendiendo pues que gran parte de la sociedad todavía entiende la normalidad hombre y mujer, nada más, ¿no? Entonces, todo lo que está fuera de ese canon se convierte en lo anormal. Entonces, ahí está lo sexual de por medio, ¿no? Y después el propio cuerpo humano, ¿no? El cuerpo desnudo ha generado también varias de las censuras, ¿no? El hecho de que yo estuve en una exposición que se intentó censurar literalmente por un pene, por el pene de un Jesús yaciente, que fue una exposición de Cristina Planas. O sea, ¿por qué? Me preguntas, ¿por qué esa exposición se quiso censurar? Fue por un pene. Entonces, el cuerpo desnudo también presente en la censura, ¿no? Entonces, lo corporal, lo sexual, lo religioso, ¿no? sí. ¿Cómo entraría lo de la memoria, lo del arte sobre la violencia política? ¿Qué sería? Tópico memoria. Claro, Político. lo político, la memoria política. Entonces, hablamos, se escucha mucho de la resiliencia, ¿no? Pero yo me quedo como tío con lo que dice Ponciano, ¿no? El hecho de que la reconciliación, la real reconciliación es todavía una aspiración, ¿no? Entonces, mientras todavía vivamos en un espacio de confrontación difícil, pues que no sé, ¿qué vas a poner, pues, Osvaldo, en la exposición las obras intervenidas, capturadas por la Claro. DIRCOTE? Por más que la DIRCOTE lo presente, por más que la DIRCOTE diga, no sé, arte de sendero, o no sé, o piezas senderistas, o ya podrías poner, no sé, pues, pruebas del delito del accionar de sendero luminoso, podrías llamarlas así, Claro. pero no se va a poder hacer. Definitivamente, ya no le pongas artistas, pero no se va a poder hacer, porque, no sé, yo creo que se necesita cierta distancia crítica. Ortega y Gasset decía que para que haya un cambio en generación tienen que pasar 3 generaciones, y él considera que cada generación es 15 años, o sea, 45 años, decía eso, bueno, hace tiempo, ¿no? Pero se necesita por un lado distancia crítica y se necesita por un lado vivimos un contexto donde esto todavía está presente, o sea, donde pues, estamos viendo las noticias y en el comercio, viendo saldrá Fujimori, no, parece que ya no puede salir, o sea, el Fujimorismo más que una historia es una realidad al momento, ¿no? Y bueno, mientras exista esto, siempre vamos a vivir en este juego de historiadores de buenos y malos, y quién apretó primero el gatillo, y quién tiró la primera bala, y quién desató el infierno, ¿no? Y bueno, y esto nos lleva, Osvaldo, a pensar, y con esto quiero finalizar, en nuestros 20 años de crisis en el conflicto armado interno, o nuestros más de 200 años de crisis, o nuestros 5.000 años de crisis, o bueno, finalmente nuestra crisis presente y permanente, ¿no? En donde las expresiones artísticas forman parte de este escenario de crisis, y muchas de ellas son susceptibles de ser censuradas, o muchos de nosotros somos susceptibles de autocensurarnos. Sí, sí. Bien, bien, David. Eso. Oh, Paul justo acaba de levantar la mano. Paul, una pregunta, a ver, rapidito, por justo estamos cerrando. Sí, bueno, en primer lugar, profesor David, una disculpa por haber llegado un poco tarde a la No entrevista. te preocupes, Paul. Y bueno, quisiera... ¿No te escucho bien? No Sí, sé si yo soy... también te perdí, Paul. Creo que tu internet. Profesor, ¿se me escucha? Disculpe. Ahora sí, pero Ahora, hace un ratito ahora te sí. habías como que perdido. Sí, Sí, sí. una disculpa primero por llegar tarde. Y bueno, la pregunta es la siguiente. Como las tablas de Sarwa, que son arte, digamos, testimonial gráfico, hay otro ejemplo que, digamos, es desde la narrativa preponderante antagónico, y es el relato de algunos sobrevivientes de la matanza del Frontón en el año 86, que se agrupa en algunos documentos que hay de una asociación de familiares de estas personas. Este relato también es visual y de alguna forma testimonia lo que sucedió en esa ocasión, ¿no?
con todos los matices, son personas ex senderistas que sobrevivieron a esa matanza. Entonces, la pregunta es la siguiente. Estas personas podrían decir de repente que, así como se defiende el arte testimonial de las tablas de Sarwa, podría también defenderse en lo que ellos han hecho, porque son, digamos, dibujos que tienen también el mismo sentido, pero desde otro punto de vista. Yo quisiera saber si, David, de repente consideras legítimo ese argumento, consideras legítimo que ellos de alguna forma quizás puedan reclamar, por así decirlo, la defensa a su propio testimonio. Gracias. Gracias. Yo estoy en contra de la censura de cualquier tipo. Yo pienso de que el espectador, el lector, el editor, nosotros, la escena, estamos en la suficiente capacidad de escoger, por último, qué nos agrada, qué no, qué podemos consumir, pero que tú de plano cortes, censures algo así, no está en mi registro de acción. Para mí, obviamente, hay cosas que sí no deberían fomentarse y cosas que vulneren, no sé, pues, vulneren los derechos fundamentales, vulneren, no sé, bueno, yo soy padre y para mí el tema de la violencia para los niños es como algo que yo no lo tolero bajo ningún punto de vista, la violencia hacia los animales, pero en este caso, yo creo que sería un testimonio que debería verse, debería encontrarse la forma de publicarse, de hacerse público. Es muy difícil que esto ocurra en el Perú. Yo creo que la constante en muchos de estos casos es que estos documentos se difundan, se publiquen en el extranjero, que alguna universidad extranjera, la Universidad de Estados Unidos, lo incorpore a su curso de estudios latinoamericanos o estudios de política y Latinoamérica, y de esa forma, una vez de que se instale en el contexto internacional, vas a ver de que aquí en el Perú van a ver libros del IEP y de ESCO y bueno, y va a ser punto de atención, ¿no? Pero desde el Perú, desde una asociación, es difícil, sobre todo por el estigma, ¿no? Que implica esto, ¿no? Familiares de exterroristas, o sea, qué difícil, ¿no? Teniendo en cuenta que te digo, yo creo que todo documento, todo debería verse, es como estos murales, rapidito nomás, estos murales que borró la Municipalidad de Lima y acusó que uno de ellos era como senderista o prosenderista o era como el brazo político de Sendero, o sea, esa persona que hizo el mural, por ejemplo, claro, es un amigo, o sea, obviamente no coincido para nada con su punto de vista, pero tiene una expresión que la respeto completamente, ¿no? Entonces, te podría decir lo mismo, ¿no? O sea, todos estos testimonios gráficos los respeto completamente, deberían verse, pero no creo de que en el Perú sea el mejor. En este Perú del momento 2021, no sería el mejor lugar ni el mejor momento para hacerlo. Muchas gracias por la respuesta. No, por favor. Bien, David. Gracias en general por tu tiempo, por las ideas, por compartir con nosotros esta conversación que de hecho nos estimula mucho para seguir pensando un poco los trabajos que estamos haciendo y también para revisar específicamente los casos de censura o de intentos de censura, ¿no? que han habido con esas obras y en general con esta muestra, ¿no? Sobre el conflicto armado interno, el guardar la memoria y demás. Gracias, sigamos en contacto. Estoy a tus órdenes para lo que requieres y si quieres información de esa, tengo fotos, tengo muy buen material de registro de esa exposición, así que a la orden de lo que, si requieres que en un momento me reúna con tus alumnos, aquí estoy, coincidamos horarios y lo que quieras, estoy a la orden. Gracias. Sí, como es la idea de que la idea de este proyecto es que finalice en una web, que acabe en la web, entonces seguramente el material gráfico nos va a venir muy por bien, supuesto. porque de hecho vamos a hacer ahí alguna referencia, definitivamente una referencia a la muestra que curaste en ese momento. Gracias, buenísimo. Sigamos en contacto, te estoy escribiendo, tengo tu número aquí y sigamos conversando, por favor. Un gran abrazo. Gracias, Osvaldo, por que te vaya muy bien. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, gracias. A ver, voy a tener...